Bienvenidos, Hare Krishna. Este es el Srimad Bhagavatam Podcast. Hoy estamos en domingo 9 de abril, segundo domingo de este mes. Vamos a continuar con la lectura del Bhagavatam en el texto 20 para el día de hoy. Así que vamos a comenzar. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Padastrayo Bahishchasan Aprayanam Ya Ashramam Antastrilokyastopparo Grihamedo Brihat Vrata. La traducción y el significado, ambos dados por Srila Prabhupada. La traducción es la siguiente. El mundo espiritual, el cual consiste en las 3/4 partes de la energía del Señor, se encuentra más allá de este mundo material y es especialmente para aquellos que nunca habrán de renacer. Otras personas que están apegadas a la vida familiar y que no siguen estrictos votos de celibato han de vivir en los 3 mundos materiales. Vamos al comentario escrito por Srila Prabhupada. El clímax del sistema de Varnashrama Dharma o Sanatana Dharma se expresa claramente aquí, en este verso en particular del Srimad Bhagavatam. El beneficio más elevado que puede conferírsele a un ser humano es el de entrenarlo para que esté desapegado de la vida sexual, particularmente debido a que es solo por la entrega a la vida sexual que la vida condicionada de la existencia material continúa nacimiento tras nacimiento. La civilización humana, en la que no existe control de la vida sexual, es una civilización de 4ª categoría, debido a que en una atmósfera así, no hay liberación del alma que se encuentra enjaulada en el cuerpo material. El nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades están relacionadas con el cuerpo material y no tienen nada que ver con el alma espiritual. Pero mientras se fomente el apego corporal hacia el disfrute sensual, el alma espiritual individual es forzada a continuar la repetición del nacimiento y la muerte debido al cuerpo material, el cual se asemeja a prendas de vestir sujetas a la ley del deterioro. El sistema Varnashrama entrena a su seguidor para que adopte el voto de celibato desde la orden de Brahmacharya con el objeto de conferir el beneficio más elevado de la vida humana. La vida de Brahmachari es para estudiantes que se educan en seguir estrictamente el voto de celibato. Los jóvenes que no han saboreado la vida sexual pueden seguir fácilmente el voto de celibato, y una vez que uno se encuentra fijo en el fundamento de una vida así, puede muy fácilmente continuar hacia la etapa más elevada y perfecta, alcanzando el reino de las 3/4 partes de la energía del Señor. Ya se ha explicado que en el cosmos de las 3/4 partes de la energía del Señor no hay ni muerte ni temor, y uno se encuentra lleno de la bienaventurada vida de felicidad y conocimiento. Un casado que se encuentra apegado a la vida familiar puede abandonar fácilmente esa vida de complacencia sexual si ha sido entrenado en los principios de vida de un brahmachari. Al casado se le recomienda abandonar el hogar al alcanzar los 50 años,
panchasrudvam vanam vrayet, e ir a vivir al bosque. Entonces, encontrándose plenamente desapegado del afecto familiar, él puede adoptar la orden de renunciación como sannyasi, plenamente dedicado al servicio del Señor. Cualquier forma de principios religiosos en la que los seguidores son entrenados para seguir el voto de celibato es buena para el ser humano, debido a que solo aquellos que están entrenados de esa manera pueden terminar la desoladora vida de la existencia material. Los principios del nirvana, tal como los recomendó el señor Buda, también son para terminar la desoladora vida de la existencia material. Y este proceso, en su grado más elevado, se recomienda aquí, en el Srimad Bhagavatam, con una clara percepción de la perfección ideal. Si bien básicamente no existe diferencia entre los procesos de los budistas, sankaristas y vaishnavistas. Para conseguir la promoción al nivel más elevado de la perfección, es decir, para lograr liberarse del padecimiento del nacimiento y la muerte, de la ansiedad y el temor, ninguno de esos procesos le permite a su seguidor que rompa el voto de celibato. Los casados y las personas que han roto deliberadamente el voto de celibato no pueden entrar en el reino de la inmortalidad. Los casados piadosos, los yogis caídos y los trascendentalistas caídos pueden ser promovidos a los planetas superiores del mundo material, o sea, la cuarta parte de la energía del Señor, pero ellos no podrán entrar en el reino de la inmortalidad. Abrihat Vratas son aquellos que han roto el voto de celibato. Los Vanaprasthas, o aquellos que se encuentran retirados de la vida familiar, y los sannyasis, o las personas renunciantes, no pueden romper el voto de celibato si desean lograr el éxito en el proceso. Los brahmacharis, vanaprasthas y sannyasis no piensan renacer, apraya, ni tampoco deben entregarse secretamente a la vida sexual. Una caída así del espiritualista puede ser compensada con otra oportunidad de una vida humana en buenas familias de brahmanas eruditos o ricos mercaderes, para otro período de elevación. Pero lo mejor es alcanzar la perfección más elevada, que consiste en la inmortalidad, tan pronto como se consiga la forma humana de vida. De no ser así, todo el proceso de vida humana resultará ser un fracaso total. El señor Chaitanya era muy estricto en cuanto a aconsejar a sus seguidores acerca de este asunto del celibato. Uno de los asistentes personales del señor Chaitanya, llamado Chota Haridas, fue castigado severamente por el Señor debido a haber fallado en la observancia del voto de celibato. Por lo tanto, para un trascendentalista que de algún modo desea ser promovido al reino que se encuentra más allá de los sufrimientos materiales, el entregarse deliberadamente a la vida sexual es peor que el suicidio, especialmente en la orden de vida de renuncia. La vida sexual en la orden de vida de renuncia es la forma más pervertida de vida religiosa, y una persona así de extraviada solo puede salvarse si por casualidad se encuentra con un devoto puro. Fin del comentario. Muy bien. La perfección máxima. Hemos visto aquí cómo hay en la idea que Prabhupada presenta, en el argumento que Prabhupada presenta, hay entonces una relación entre la perfección máxima
y la vida sexual. Y hay varios puntos aquí, varias formas de abordar esto. Voy a comenzar diciendo que, ok, si bien es verdad, hay una relación entre esa vida sexual y la perfección máxima, al mismo tiempo, nosotros como estudiantes, y cada quien tiene su realidad distinta, cada quien tiene sus desafíos, cada quien tiene su avance, cada quien tiene su ritmo y su paso al que va progresando. Pero lo cierto es que para todos hay estas dos realidades. Una es que para todos la perfección máxima consiste en volver a casa. Incluso en cualquier momento en el que nos encontremos, seamos quienes seamos, esa es nuestra posición más natural, volver a casa. Y número dos, al mismo tiempo, otra realidad aplicable a todos es que todos experimentamos, debido a que tenemos una configuración biológica distribuida por igual, todos experimentamos en un sentido corporal, experimentamos el placer más satisfactorio en sentido corporal, es el placer más satisfactorio a través de el contacto sexual. Es una realidad también para todos. Aún, como dije, aún a pesar de que eh, em, haya personas y hay personas que llevan más profundización en el avance espiritual, aún así es una realidad que en sentido corporal el placer sexual es el más intenso. Ahora, lo interesante es que mientras no hay información de la vida espiritual y de los logros, mejor digamos, los logros espirituales, si tenemos una persona que tiene completo desconocimiento de qué consiste la vida espiritual, si no tienen ninguna experiencia de contacto con la felicidad espiritual. En el verso de ayer, Prabhupada hablaba de Hladini Shakti, como el- 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 usando una terminología en, en sánscrito, hay una terminología mm, que es heredada y que nos regalan todos los grandes acharyas para tener una mejor comprensión de todo esto. Hladini Shakti es aquella característica de la potencia espiritual que nos permite experimentar placer espiritual. Hladini. Y si hay una persona que no tiene de ninguna manera, no ha tenido ningún contacto con ese Hladini Shakti, entonces para ella, para esa persona, la perfección máxima o el logro más grande al que puede aspirar es a tener suficientes cantidades de relaciones sexuales, y no solamente cantidades, sino suficientes variedades de relaciones sexuales. Y es el paradigma que rige la vida de muchas personas. Cuánto placer puedo experimentar a través de la relación sexual. Y puesto eso sobre la mesa, se puede volver un tanto paradójico, porque por un lado Prabhupada está diciendo aquí que el placer más elevado o la máxima perfección es volver a casa, pero para eso hace falta estar libre de aquella idea de que el placer máximo es la vida sexual. Y se vuelve, como digo, puede volverse paradójico, y más en el contexto político actual que hoy vivimos, el momento histórico en el que estamos, en el cual, en sentido político, hay en muchas esferas sociales, hay esta idea de que el ser humano para progresar necesita sacarse de encima cosas obsoletas que no le funcionan, y una de esas cosas obsoletas es la religión, y la religión lo que ha hecho, entre otras cosas, es impedirnos que expresemos nuestra sexualidad. Y en esa filosofía que podríamos llamarla el postmodernismo, se intenta, entre otras cosas, que el ser humano por fin ahora, que pase a una etapa nueva en la historia de la humanidad, en donde la sexualidad sea libre, en donde nos quitemos esos prejuicios y esos tabúes que nos han impedido crecer como humanidad, y ahora sí la sexualidad que se exprese libremente.
Y una de las formas en las que se, se puede testar esa filosofía, una de las formas en las cuales esa filosofía opera hoy por hoy en la sociedad es, y lo hemos hablado en algunas ocasiones ya, lo que hoy en muchos países se conoce como la ESI, la educación sexual integral, que es impartida en las escuelas desde, desde que el niño está incluso antes de la escuela primaria, desde el preescolar. Esa, que no es en realidad una educación sexual, sino más bien es un entrenamiento en el acto genital, es eso simplemente. No es que al niño se le está enseñando qué es la sexualidad humana como, como lo que es, sino más bien se le está entrenando para el acto genital, el acto de juntar los genitales de los seres humanos y ya están. Y se llama educación sexual integral porque según, según es capaz de educar en el sentido completo la sexualidad. Pero hay un enfoque bastante distorsionado, es muy sutil, pero es distorsionado. Y es que se da mm, pre, una prevalencia, o sea, prevalece demasiado, se da tanta importancia al acto sexual en esta ESI, Educación Sexual Integral. Se da tanto énfasis en la vida sexual, en el acto genital, como dije, como si todas las demás esferas de nuestra vida dependen de qué tan satisfecho estoy sexualmente. Y ahí es donde está el error. No es que todas las demás esferas de mi vida van a ir bien si entonces soy capaz de tener una buena sexualidad, porque en realidad sucede que la vida sexual, el acto sexual y genital, es solamente uno de los aspectos de toda la vida del ser humano y no al revés. No es que todos los demás aspectos de la vida del humano deben acoplarse a la sexualidad, sino al contrario. La vida sexual y el acto sexual es parte de toda la experiencia humana y en medida en la que se estimula solamente el acto genital, sucede que, entre otras cosas, que el individuo pierde la capacidad de convivir con individuos, o sea que vamos a decirlo así, se objetiviza a la otra persona, o sea, la otra persona se vuelve un objeto simplemente, y aquí es donde está el peligro. Al volverse la otra persona un simple objeto, entonces pierdo la capacidad de tener relaciones profundas, una relación profunda, significativa con la otra persona. Y es eso lo que da más plenitud y más sentido a la vida de un ser humano. La capacidad de fomentar relaciones estrechas, sólidas y duraderas. Y al momento en el que yo objetivizo, o sea, vuelvo un objeto a la otra persona, porque lo que me interesa nada más es mi placer sexual y mi placer genital, momentáneo, porque dentro de este posmodernismo, otra de las cosas, si bien es verdad, la religión se ve como algo que hay que desechar y se intenta desechar, otra de las cosas, por lo volátil también del momento histórico y lo volátiles de las cosas actualmente, es que, y por tantas razones, se pierde la habilidad como decía, de fomentar, de forjar lazos firmes y fuertes, con lo cual el individuo queda cada vez más aislado, más una sociedad más fragmentada, cada vez individuos con menor capacidad de relacionamientos profundos, significativos, menor capacidad de comprender de que vale la pena esforzarme por el otro. Aquí estamos hablando ya del el dominio de la amistad verdadera, el amor, en donde yo de manera voluntaria sé que el esfuerzo voluntario para agradar al otro, eso me trae bastante felicidad, bastante satisfacción. Y ese esfuerzo voluntario por agradar al otro, por, por mostrarle es darle una muestra de cariño, eso ayuda, y de acuerdo con el Bhakti también, eso ayuda a que las relaciones se vuelvan más sólidas. Puntualmente en el Isopanishad, ¿no? Es Upadesamrita. Vamos a ir allá para que lo veamos. Rupa Goswami va a decir que
Hay una serie de actividades que dentro de la vida devocional estimulan el fortalecimiento de la vida devocional. Y una de ellas es la capacidad de relacionamientos profundos con otros, principalmente con otros Vaishnavas. Aquí estamos en el texto número 3. Y este texto número 3 va a venir a hablar de Sabdir o Sadbir, Sadbir Bhakti Prasidyati. O sea, algo que estimula el Bhakti, que fortalece el Bhakti. El verso se traduce así. Hay 6 principios que favorecen la ejecución de servicio devocional puro. Número 1, ser entusiasta, ya que la persona, el estudiante, comprende que es bueno mantenerse en compañía de los devotos. En el texto siguiente, texto 4, se va a describir de manera práctica cómo fomentar esa compañía con los devotos. Voy a leer. Los 6 síntomas de amor que comparte un devoto con el otro son: ofrecer regalos como caridad, aceptar regalos caritativos, revelar la mente en forma confidencial, preguntar confidencialmente, aceptar prasada y ofrecer prasada. Entonces este verso que viene, como dije, a darnos una luz en sentido práctico, Goswami nos informa que para poder avanzar es necesario que el Vaishnava sepa profundizar en sus relacionamientos con otros Vaishnavas. Y en la medida en la que yo gano habilidad en hacer eso, pues puedo fortalecer mi bhakti, puedo eh, propiciar una mejor purificación a mi corazón y progresar a niveles de satisfacción más profundo en la vida espiritual. Y eso mismo al revés, en la medida en la que yo pierdo la capacidad de profundizar relacionamientos con otros, entonces voy a quedar cada vez más en la superficie, cada vez más atado, digamos, a las compresiones simplemente externas de la vida. Y como decíamos, en relación al esquema y a ciertas dinámicas sociales hoy por hoy en la supuesta educación sexual, el individuo pierde esa habilidad de realizar conexiones profundas con otros. Y puntualmente en el tema de la educación sexual, como iniciábamos diciendo, la persona no es informada y esta educación no existe en la supuesta educación sexual integral. No existe toda aquella información de que el otro es otro, de que el otro, porque claro, la educación, el acto sexual se lleva a cabo con otro y el encuentro sexual estoy llevándolo a cabo con otra persona. Como dije, se objetiviza, se vuelve un objeto el otro, por lo tanto menos capacidad de relaciones reales y verdaderas y cada vez más fragmentación, entonces, unido también a la, al otro engaño, hay tantos engaños de tantas maneras, al engaño de que a través de las famosas redes sociales estamos más conectados. Pero bueno, es un tema que ya no es nuevo, definitivamente que no es nuevo. La realidad de que no es verdad que estamos más conectados con las redes sociales. Por el contrario, hay suficiente, como dije, no es un tema nuevo y hay suficientes expertos y estudios en relación al tema de cómo estamos más conectados, sí, pero a la pantalla, pero no más conectados con las personas. Porque sucede que cuando yo encuentro a uno de mis amigos virtuales de Facebook, y yo lo encuentro en la calle o en la casa, no tengo la capacidad para conectar con esa persona, sino pues siempre voy en la medida en que avanza el tiempo y en las masas en general necesitan del aparato para poderse conectar con otros. En fin, decíamos todo esto porque es necesaria la, la, el poder observar con claridad cuál es la perfección máxima y por esa razón Prabhupada pedía de sus discípulos y no voy a decir exigía porque no era una exigencia, pero lo pedía de tal manera que si un discípulo es observador y es atento a lo que el maestro dice, cualquier lector se da cuenta rápido
cualquier discípulo, incluso nosotros que no estuvimos posiblemente en presencia de Prabhupada, no lo oímos directamente hablar, pero cualquier observador, incluso hoy por hoy, en 2023, se da cuenta de que Prabhupada tiene una intención y una urgencia de que leamos los libros, de que dialoguemos, de que hagamos una introspección, de que Prabhupada hablaba de estudiar esta filosofía desde diferentes puntos de vista, dice Prabhupada. El ejercicio mismo de especular sobre un tema, de especular en el sentido de, de utilizar nuestra cabeza para tratar de comprender lo que Prabhupada nos dice. Es necesario que el discípulo haga eso. ¿Para qué? Para que su inteligencia todo el tiempo y constantemente esté vinculada con el conocimiento espiritual. Y de esa manera entonces pueda detectar en qué momentos en su propia vida está perdiendo terreno, en qué momentos el estudiante en su propia vida está aflojando, digamos, de manera muy sutil, y qué cosas le son dañinas a su propia vida, qué cosas puede mejorar, qué cosas puede definitivamente eliminar de su vida. Para eso hace falta que nuestra inteligencia esté todo el tiempo eh, siendo usada, ¿no? Porque es como todo lo demás. Si alguien usa con frecuencia sus músculos, van a ganar más fuerza. Y si alguien usa con frecuencia su inteligencia, va a ganar más lucidez, va a ganar más pericia como dije, identificar qué cosas son dañinas y qué cosas no. Identificar que esto me beneficia, voy a seguirlo, me cuesta, pero voy a empezar a tomar medidas en el asunto. Vamos a ver, es como el famoso tema de la dieta. Voy a volver aquí, solamente para dar el ejemplo de, ok, sé que esto me beneficia. El tema del ejercicio, por ejemplo. No puedo de alguna manera, por diferentes razones ahora, pero ¿qué medidas puedo tomar hoy por hoy, en este momento, para encaminarme a incorporar en mi vida más ejercicio físico, una mejor nutrición? Y así con otras cosas. ¿En qué medida de manera muy sutil me he acostumbrado a hacer cosas que me dañan? A cantar las yapas mientras miro el celular, por ejemplo. No sé si a cuántos les pasa, que creo que es una cantidad grande. Cantar las yapas mientras hago otra cosa. Y en fin, hay una, una necesidad grande de que podamos prestar atención a nosotros mismos, cómo estamos, en qué medida estamos manteniendo en el foco cuál es la perfección máxima. A ver, voy a leer tu comentario, Nicolás. Saludos. Me recuerdo que en una lectura anterior el Srimad Bhagavatam, Prabhupada escribió sobre el tema de la sexualidad, exponiendo otros aspectos que no solo estaban relacionados con el mero acto sexual. Estaba intentando encontrar los textos, pero no lo he logrado ubicar. Bueno, gracias por traer el tema, Nicolás. Ese texto sí lo tengo aquí a mano y lo podemos leer. Fue relativamente reciente, voy a compartirlo aquí en la pantalla. Fue en el capítulo 2 de este segundo canto también, en el texto 12. Y Prabhupada va a venir a decir algo bien interesante, que es a lo que tú te estás refiriendo, Nicolás, de cómo no solamente se trata del acto sexual como tal, sino Prabhupada viene a hablar aquí de los productos del deseo sexual. Estoy subrayándolo y estoy leyéndolo. Los productos del deseo sexual. Y él lo va a definir aquí un poquito más abajo. Voy a subrayar y voy a leer. El alma condicionada está rodeada de esos productos, así como de los productos del deseo sexual, y en consecuencia, el Bhakti Yoga lleva a la gradual evaporación del deseo sexual, el cual se reduce a tres cosas: ganancia, adoración y distinción. Todas las almas condicionadas están locas tras estas diferentes formas de deseo sexual. Y uno ha de ver por sí solo cuánto se ha librado de estos anhelos materiales, basados principalmente en el deseo sexual. Aquí está lo que decíamos. Prabhupada lo escribe de manera textual. Voy a subrayarlo. Uno ha de ver por sí solo
cuánto se ha librado de estos anhelos materiales. Así que hace falta esa introspección. Hace falta que gradualmente nos detengamos un momento y pensemos en nosotros mismos y veamos cómo estamos conduciendo nuestra propia vida, ¿no? Porque, a ver, vamos a suponer hay muchos estudiantes, ¿no? Tanto en la escuela, en el colegio, en la universidad. Y hay estudiantes que aspiran a la excelencia académica. Y hay personas que son muy, sí, muy aplicadas al estudio y van y lo consiguen, una excelencia académica. Mientras que hay otros estudiantes que hay de todo tipo, ¿no? Hay otros que están contentos con aprobar con por lo menos el mínimo, ¿no? Pero aprobé, ¿no? Ya aprobé esta clase y paso con la siguiente, con el mínimo por lo menos. Entonces, similarmente en la vida devocional también vale la pena monitorearnos y tratar de hacer una evaluación, porque es curioso que Srila Prabhupada en este verso y en muchos otros lugares, casi todo el tiempo, Prabhupada habla de la perfección más elevada. Él habló aquí, Prabhupada dijo en este verso, en el verso de hoy, dijo que si alguien está interesado en la inmortalidad, si alguien está interesado en conseguir la máxima perfección, o sea que en un sentido el maestro espiritual espera que llegue el momento en el que yo aspire a la excelencia académica. La cosa está de que, y de alguna manera es natural, la cosa está de que la mayoría de los casos nosotros estaríamos contentos con aprobar por lo menos con el mínimo. Porque, bueno, si apruebo con el mínimo y apruebo con excelencia académica es como lo mismo, ¿no? En un sentido, aprobamos los dos. Y parecería que aprobar con excelencia académica es como ya mucho adorno, ¿no? A algunos les puede parecer eso como lo importante es aprobar, ¿no? Y el maestro espiritual, aquí lo acabamos de leer en este verso, Prabhupada habla de que si uno está interesado, dice él, voy a subrayarlo para que lo veamos nuevamente. Él habla de la inmortalidad. Y alguien podría decir, bueno, yo no estoy tan interesado así en la inmortalidad. Podría parecer algo así muy lejano. Voy a subrayarlo y Prabhupada lo dice así. Lo mejor es alcanzar la perfección más elevada que consiste en la inmortalidad, tan pronto como se consigue la forma de vida humana. Voy a ir un poco más arriba, donde Prabhupada dijo que los renunciantes no pueden romper el voto de celibato si desean lograr el éxito en el proceso. Prabhupada nuevamente dice aquí, esas personas que rompen el voto de celibato no podrán entrar en el reino de la inmortalidad. Luego vuelve a decir, para conseguir la promoción al nivel más elevado de la perfección, estos procesos le piden a uno que observe celibato. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que la vida devocional es satisfactoria, la vida devocional es agradable, tenemos suficientes literatura, por ejemplo, que llena tanto nuestra necesidad de conocimiento espiritual, nos deja llenos y nos deja plenos la lectura devocional, el estudio. Tenemos actividades como el kirtan, la convivencia con los devotos, tenemos prasadam, festivales, y ya la vida devocional es agradable. Sin embargo, si uno despierta en uno mismo ese deseo, no solamente por ya estoy en la vida devocional, sino ese deseo y esa intención de tirar la flecha lo más lejos posible, como Prabhupada decía, salir a cazar el rinoceronte blanco. O sea, estoy dispuesto, o llegar al punto de estar dispuesto a, a llegar al punto más alto. Prabhupada habla aquí de la perfección más elevada. Y la cuestión está de que, justamente como Srila Prabhupada lo dijo aquí al final de este verso, lo vamos a ir a ver ahorita, la cosa está de que nuestra realidad es que no siempre no todos aspiramos y no siempre aspiramos a esa posición más elevada, porque ya la vida devocional que tengo es agradable, ¿no? Pero lo cierto es que cuando observamos a otros Vaishnavas,
que realmente están determinados a conseguir esa máxima perfección, que tal vez no lo han conseguido, pero saben que para allá van. Y al mismo tiempo, cuando encontramos Vaishnavas o leemos de Vaishnavas que dan muestras de esa perfección más elevada, al ver esos ejemplos puede surgir en nosotros el deseo, aquella chispa de que, hey, vale la pena esforzarse por lo más elevado, ¿no? Suena pretencioso y de hecho es pretencioso, ¿no? Esforzarse por la perfección más elevada. Yo no sé cómo, pero para allá voy, ¿no? Esa, esa determinación de que, bueno, yo voy a seguir aquí lo que me dicen los expertos, voy a seguir lo que dicen los libros, con paciencia, claro, sin apuros, con paciencia, llevando mi propio ritmo, no hace falta correr más de lo que mis propios pies me pueden dar, pero yo sé que para allá voy, para la perfección más elevada. Prabhupada habló de eso, como dije, vamos a concluirlo nuevamente. Justamente Prabhupada termina este significado diciendo eso. Voy a subrayarlo. La vida sexual en la orden de vida de renuncia es la forma más pervertida de vida religiosa. Y una persona así de extraviada solo puede salvarse si por casualidad se encuentra con un devoto puro. Bueno, Prabhupada habla aquí de los renunciantes que según ya habían renunciado a la vida sexual, pero vuelven y la toman. Prabhupada habla aquí de ellos, de cómo con la potencia de la compañía de un devoto puro ellos pueden reformarse. Pero lo mismo aplica a nosotros. Y es ahí donde se vuelve vital, de vital importancia, no solamente compartir y convivir con Vaishnavas, que con quienes hablamos, y Vaishnavas contemporáneos, digamos, escuchar clases de otros Vaishnavas que dan clases y transmiten por diferentes lugares, sino también echarle un vistazo a la vida de los grandes Vaishnavas que forman parte de esta familia trascendental, los grandes acharyas, grandes Vaishnavas del pasado, y tenemos historias y biografías impactantes, realmente impactantes en el sentido positivo de quedar realmente entusiasmado a seguir el ejemplo de ellos, que sí se puede. Y como dije, el maestro espiritual, y eso justamente esos grandes acharyas, esperan y tienen confianza en que nosotros también aspiremos a esa perfección más elevada. Y está la posibilidad para todos en realidad. No es que si alguien diga, bueno, yo estoy dispuesto a conseguir la perfección más elevada, no es que los acharyas lo van a ver con ojos raros a esa persona porque es muy pretenciosa. Al contrario, si alguien está dispuesto a transitar de esa manera el camino, los acharyas le van a dar todo el apoyo que necesiten, porque eso esperan ellos de nosotros en un sentido. Wendy Hare Krishna, voy a leer su comentario. Es salir de nuestra zona de confort en este camino. Sí, sí, gradualmente, ¿no? Digamos que damos un paso y nos mantenemos ahí un momento, para después dar otro paso. Tampoco, tampoco es necesario caer en una neurosis de que todo el tiempo tengo que estar aprendiendo cosas y esto y lo otro y presionándome demasiado a mí mismo sin descanso. Hace falta ir, como dice el dicho, sin prisa pero sin pausa, aprendiendo cada cierto tiempo. Nos mantenemos un tiempo y luego vamos. Otra vuelta a la tuerca, otro paso más. Y Prabhupada lo ha escrito, lo acabamos de leer en el verso que nos refirió Nicolás. Prabhupada dice, hace falta que uno vea por sí mismo cuánto está progresando. Y ese intento por progresar uno mismo hace que indudablemente la vida devocional se vuelva más emocionante, más vibrante. Entonces, que tengan un excelente fin de semana. Bueno, ya, domingo. Hoy sí que es fin de semana porque se acabó el fin de semana. Y nos vemos mañana. Hare Krishna.